Muchachos, ¿cómo van? Bueno, este video no va a ser tan técnico, sino que va a ser más reflexivo sobre una reflexión que yo escuché en la homilía del domingo pasado, que la verdad que es muy interesante y es muy importante si logras interiorizarla y entender a qué va. Porque para mantenerte, por ejemplo, en este mundo de los negocios digitales, o en el mundo de los negocios en general, y si queremos ir muy fino en la vida en general, es una reflexión que te va a servir para nunca perder el centro, para nunca desviarte de lo que quieres hacer, para nunca poner por encima algo que no necesitas y poder entender lo que realmente importa en todo momento, ¿sí? Nunca desviarte. Así que voy a leer una lectura ahora y después voy a decir la reflexión que aprendí en misa, que es reducida en una frase, como dijo el cura: el enemigo de Dios no es el diablo, el enemigo de Dios es el dinero hecho Dios. Entonces, con esa premisa, vamos a escucharla. Que es Marcos 10, del 17 al 31. Sí, alguno la quiere ver. Que dice: el hombre rico, se llama. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, con esta historia, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que nunca hay que perder de vista cuál es la piedra angular de todo. Porque es muy fácil cegarse por el hecho de hacer dinero, por el hecho de los bienes materiales. ¿Sí? Es muy fácil cegarse por el hecho de lo terrenal. ¿Sí? Estamos, biológicamente hechos para básicamente eso. Entonces es muy fácil predisponerse a que eso pase. ¿A qué va esta reflexión? A que cuando nosotros perseguimos o valoramos bienes materiales escasos por encima de la fe o bienes espirituales, o incluso bienes espirituales, siempre vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque vamos a ejemplos concretos.
Nunca conocieron a una persona que es avara, famosa, conocido famosamente como rata, que está sola. Nunca conocieron a una persona que tenga muchos bienes, pero que haya perdido familiares por ello, o que tenga depresión teniendo muchos bienes. En viceversa, nunca conocieron a una persona que, yo por ejemplo dirigí un comedor comunitario por mucho tiempo, nunca conocieron personas que no tengan bienes materiales pero sí estén felices. Personas que no tienen para comer, por eso van a un comedor comunitario. Yo me acuerdo que ahí jugábamos al ajedrez con tapitas pintadas de negro y blanco. Como los momentos más divertidos de mi vida, los recuerdo. Y eran personas que no tenían para comer y te hablaban de una manera, con una alegría. Te recibían, te contaban sobre su vida, te escuchaban, se reían con vos. Personas que supuestamente son pobres. Pero ¿qué pasa? ¿De qué te sirve no ser pobre de bolsillo si vas a ser pobre de alma? Si vas a ser pobre de acá. ¿Cuál es el costo? Yo particularmente he conocido muchas personas con plata infelices, o muchas personas con plata pero pobres de acá. ¿A costa de qué? Yo creo que eso es en lo que sí puedo enorgullecerme, que siempre busqué el conocimiento y la habilidad y el dolor y el hecho de hacer las cosas antes que la recompensa monetaria al final. Y hoy puedo decir que tengo una conciencia mucho más tranquila y mucho más calmada por hacer eso, porque mi ponderación es esa. El día de mañana, quién sabe, uno nunca sabe, todo se cae internet, no hacemos más cosas como estas, y yo voy a volver a estar triste, voy a estar, me voy a deprimir. No, sí, va a ser un bajón, obvio, pero lo importante no es eso, al fin y al cabo. Si vos sos libre de acá, siempre vas a ser libre, aunque tengas o no tengas libertad de bolsillo. ¿Sí? Esto nadie te lo puede sacar, y esto tampoco. Esto sí. Entonces, si vos no entendés que esto y esto vale más que esto, siempre tu vida va a girar en torno a algo que te va a dejar por atrás de los demás. Yo subí una historia hace mucho que decía: hacer plata está muy bien, pero a la tumba no te llevas los billetes. Y es básicamente eso. ¿De qué te sirve tener tanta plata si no estás bien físicamente? ¿De qué te sirve tener tanta plata si no controlas tu propia cabeza? Si no estás bien espiritualmente. Si no puedes quedarte en silencio con vos mismo 24 horas porque no soportas tu cabeza te gana. ¿Cómo te va a ganar tu cabeza? Sos vos mismo, no tiene sentido. Entonces es siempre entender qué es lo importante. Sí, vamos a hacer dinero, sí, vamos a buscar hacerlo. Y es más, no quiere decir que una persona con plata sea infeliz. Quiere decir que tenés que ser una persona que pondere esto y esto por encima de la plata. ¿Por qué? También lo decía el cura. Sí, hay muchas personas con dinero que son infelices o que lo ponen por encima de Dios y por eso son infelices. Y por eso no tienen las puertas abiertas justamente. Y además no tienen la piedra angular en su vida. Pero hay muchas personas que tienen dinero y sí lo hacen. Entonces el hecho no está en tener o no plata, porque eso no significa nada. El hecho está en darte cuenta qué es lo realmente importante, más allá de eso. ¿Sí? Eso es lo realmente importante. Napoleon Hill lo decía en el libro Más vivo que el diablo. Estos son partes de distracciones para mantenerte en un mundo terrenal y justamente desviarte de lo que realmente importa, que sos vos mismo. No es la plata que haces, sos vos mismo. Un infoproductor muy conocido, ¿no?, en el ambiente, que no voy a decir quién es, que en su momento se quedó en cero y me dice, si no recuerdo mal, me decía: pero da vergüenza juntarte conmigo, que yo no hago plata, que me pone mal, que no hago plata, que yo.
Y yo le dije, no me importa si haces 3 millones de dólares o haces menos 10. Yo te juzgo por la persona que sos, no por cuánta plata haces. Y que esa sea la piedra angular te permite ver las cosas de una perspectiva mucho más integral y mucho más certera al fin y al cabo. Porque estás tratando con personas, no estás tratando con números, no estás tratando con impresoras de billetes. Son personas, vivís experiencias. Entonces, si ponderás el dinero por encima de todo, ahí es donde te perdiste a vos mismo por culpa de ponderar algo. Por eso también dice que hay que volver a nacer, porque tenemos que morir entendiendo esto para volver a nacer de corazón y entender que tenemos que perdernos para encontrarnos, ¿sí? Básicamente. No tenemos que encontrar el dinero, porque ahí nos perdemos. Tenemos que perdernos a nosotros mismos buscando la reflexión, buscando la introspección, buscando la conexión con Dios, para ahí sí encontrarnos. Y esto todo lo digo desde experiencia propia. Pero creo que es una visión muy interesante a tener en cuenta y conocer, porque a mí me hubiera encantado conocer esto mucho antes. Tengo la suerte, ¿sí? La bendición de haber ya conocido esto hace bastante tiempo, o por lo menos encarar mi vida de esa manera, porque fui criado así. Pero una persona que no, la va a pasar muy mal, porque ya sé cómo termina, porque ya lo he visto en otras personas. Entonces es una reflexión bastante importante, y si logras interiorizarla como accionable, que es ponderar lo que realmente importa, lo que sí te lleva a la tumba, lo que no es efímero, que es esto y esto. Y ahí te vas a dar cuenta cómo el resto viene, ¿sí? Como última reflexión, Salomón, el rey Salomón, la persona más sabia de toda la historia, se dice que el Espíritu Santo lo vio Dios lo visitó en un sueño, el Espíritu Santo, le dijo, pedime cualquier cosa que yo te la voy a conceder, te la voy a conceder, te la voy a conseguir. Y muy vivo Salomón, por eso es tan sabio, no le pidió dinero, no le pidió riqueza, no le pidió fama, le pidió sabiduría. La capacidad de tener conocimiento y saber aplicarlo correctamente. Y después de tener sabiduría, todo vino. Pero porque la piedra angular es la sabiduría. ¿Sí? Así que les dejo esa reflexión. Espero puedan interiorizarla, conocerla, aplicarla y ver qué tan calmada y qué tan plena pueden vivir la vida en realidad. Saludos.